El miércoles, como por ahí de las 5:30 de la tarde, a los WhatsApp de muchos jefes de información de distintas redacciones de varios medios de comunicación, nos llegó un mensaje de algún conocido, de alguien allegado a la Fiscalía General de la República, con un documento, un archivo en PDF que constaba de más de 60 páginas, que al abrirlo iba dirigido al fiscal Alejandro Gertz Manero y que iniciaba con la frase: yo, Emilio Ricardo Lozoya Austin, en pleno uso de mis derechos, y de ahí se desplegaba la declaración completa del exdirector de Pemex en contra de varios personajes: Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón e incluso el expresidente Carlos Salinas de Gortari, sin olvidar a los excandidatos presidenciales en 2018, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Pero, ¿qué es lo que más ha llamado la atención de todo esto que se ha dicho, de dicha denuncia que recibimos en nuestros celulares y que después transmitimos a todos ustedes a través de los distintos canales de los medios de comunicación? Sin lugar a dudas, la forma en la que Odebrecht le dio varios millones de dólares a Enrique Peña Nieto para financiar, ilegalmente por cierto, su campaña presidencial en 2012. Los hechos, cómo se conocieron, cómo se pactó, cómo se fraguó este entramado de corrupción, según Emilio Lozoya, a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos de Reporte Nivel 1? Es jueves y el miércoles se detonó la bomba. Se detonó un hecho que a todos nos ha llamado la atención. Y si quieren leerlo completo, en el link que les dejamos en la descripción de este video, pueden consultar la denuncia completa de más de 60 páginas. Y es que resulta ser que la denuncia de Emilio Lozoya Austin contra presidentes y funcionarios en los gobiernos del PAN y del PRI, que contiene más de 60 páginas, sin contar anexos y materiales de soporte que le darán suficiente combustible al presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo un juicio político en régimen durante el tiempo que le quede a su sexenio. En el camino, sin embargo, podrá haber resultados positivos que vayan más allá de las necesidades político-electorales del presidente, si es que, y esto hay que subrayarlo, si es que las acusaciones realizadas por Lozoya pueden confirmarse. Uno de esos episodios es el del financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Lozoya narra en su denuncia la forma en la que el conglomerado brasileño Odebrecht inyectó millones de dólares a la campaña de Peña Nieto en 2012 y también admite que él se quedó con una buena parte de esos recursos. Cuenta los momentos en donde se acordó el apoyo, entre quienes se concretaron, los intermediarios y la triangulación financiera que se realizó. También a quién se pagó con parte de ese dinero. Todo hasta ahora, repetimos, son dichos. Y a este respecto, lo que dice Lozoya no es lo que los ejecutivos de Odebrecht le declararon a la Fiscalía brasileña que investigó los sobornos intercontinentales que pagaron. En la versión de Lozoya, todo comenzó en 2010, cuando se conocieron Peña Nieto y Marcelo Odebrecht, el jefe del conglomerado que hoy cumple una sentencia de 19 años de prisión en Brasilia. Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México entonces, había participado en un encuentro del Foro Económico de Davos en su capítulo América Latina, en Cartagena, Colombia, de donde se dirigió a Brasilia para entrevistarse con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ese encuentro no se llevó a cabo, pero sí se realizó con uno de los ejecutivos de Odebrecht. En dicha reunión estaban el presidente del conglomerado, Marcelo Odebrecht, y quien era el director de la empresa para México, Luis Alberto de Meneses Güell. Además de Lozoya, Peña Nieto iba acompañado del constructor Juan Armando Hinojosa, dueño de IGA, y al término de la reunión les ofrecieron una comida. Esa gira tuvo como uno de los objetivos dar a conocer a los empresarios los principales planteamientos de una posible candidatura de Peña Nieto, siendo que Marcelo Odebrecht tenía especial interés
en apoyarlo, declaró Lozoya a la fiscalía. Uno de los atractivos de la candidatura era sin duda la reforma energética, lo que generaba amplio interés de muchas empresas, agregó. Al término de la comida, Marcelo Odebrecht y Luis Weil le ofrecieron apoyo económico a Enrique Peña Nieto en su posible entonces postulación como candidato a la presidencia en 2012. Yo fui, dijo Lozoya, testigo de dicha conversación que se realizó en español y que tuvo una duración aproximada de 5 a 10 minutos. El contacto para recibir el apoyo económico sería Luis Videgaray, quien era el brazo derecho del entonces mandatario del Estado de México, que no estaba presente, contó Lozoya. Peña Nieto y Videgaray viajaron a Nueva York en el otoño de 2011 para participar en un foro del Consejo de las Américas y le ofrecieron ser coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial, cuya posición tendría como primer encargo buscar recursos de empresas extranjeras para ese fin. Y no tardó en iniciar ese trabajo. A principios de 2012, dijo, se reunió en la pastelería El Globo en Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, a solo 1 cuadra y media de las oficinas de campaña de Peña Nieto y Videgaray, con de Meneses Weil, a quien le pidió $6 millones para la campaña presidencial. Lozoya le dijo, según señaló en su denuncia, que el mismo Peña Nieto se lo había pedido, con la promesa de que Odebrecht se vería beneficiado una vez que llegara al poder. El primer pago acordado, dijo Lozoya, sería de $4 millones, de los cuales, le dijo de Meneses Weil, 2,5 millones serían íntegros para la campaña y 4 más para posicionar al PRI. Videgaray, dijo Lozoya, le pidió que de ahí pagara los consultores electorales. Entre mayo y junio de 2012, dijo en su denuncia, pagaron a 10 consultores mexicanos y estadounidenses. $1,5 millones más de Odebrecht, admitió, se los quedó depositados en una cuenta que utilizaba para sus negocios personales, conocida como Tochos Holding. Lozoya aseguró que Videgaray le decía a quién pagar. Rodrigo Arteaga Santoya, su secretario particular, quien videogrababa sigilosamente las entregas de dinero para llevar la contabilidad, recibía tarjetas de la oficina del entonces coordinador general de la campaña con las instrucciones de los pagos. Lozoya recibió órdenes verbales, dijo, en las reuniones que sostenía con Videgaray en las oficinas de Montes Urales o en Julio Verne, en Polanco, que luego utilizó como secretario de Hacienda y en donde se llevaron a cabo las reuniones del famoso Pacto por México. Lozoya no aporta más que dichos en su denuncia y plantea aspectos circunstanciales como prueba de que Peña Nieto sabía que sí se había concretado el financiamiento ilegal de su campaña. Ejemplo de ello es cuando describe un evento en el Hotel Camino Real de Polanco durante la campaña con el sector privado, en donde de Meneses Weil y Roberto Bishop, quien era el director de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht en nuestro país, acá en México, le pidieron que los llevara a saludar al entonces candidato presidencial. Estamos con usted y cuente con nosotros, le dijeron los brasileños, de acuerdo con la versión de Lozoya. Muchas gracias por el apoyo que han dado, le respondió Peña Nieto. Y de acuerdo con el exdirector de Pemex, ese diálogo, en su denuncia dijo, era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían. En su testimonio, hay que decirlo también ante fiscales brasileños, de Meneses Weil dijo que no financió Odebrecht la campaña presidencial de Peña Nieto y que los $10,5 millones que le dio a Lozoya Austin fue un soborno única y exclusivamente para él. Tras estas declaraciones en más de 60 páginas, las reacciones no se han hecho esperar. Ricardo Anaya, furioso, interpuso una denuncia por daño moral contra Emilio Lozoya. Luis Videgaray, a través de sus redes sociales, dijo que Lozoya miente y que incluso dentro del gabinete entre ellos existía una mala relación y que el único responsable de sus actos era el hoy denunciante y testigo protegido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien desde su mañanera dijo a todos los políticos que reaccionaron por todas partes acusando a Lozoya de mentiroso, que si al final de cuentas todo lo que él dice son mentiras, pues entonces que estén tranquilos, que nada va a pasar. Pero
Al final de cuentas, ¿a dónde llevará todo esto? Porque hay que decirlo también, la filtración de un documento de más de 60 páginas puede tirar por la borda, por completo, el debido proceso, dejando a Lozoya posiblemente libre de toda culpa, y a todos los acusados como eso, como anécdota de que fueron señalados de corrupción, pero sin que ninguno realmente pueda ser realmente procesado, imputado y finalmente encarcelado. Todavía le queda mucha cuerda a este espectáculo mediático que sí, a muchos nos llegó a través de WhatsApp un miércoles por ahí de las 5:30 con una auténtica novela escrita en 63 páginas y con el sello de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver a dónde acaba todo esto.